al doctor Luis Gallegos Chiriboga a través del Zoom. Él es el canciller del Ecuador. Señor canciller, buenos días para Ecuador y el mundo a través de Radio Sucre, Play 95.3, Sistema 2 y todas las radios de Radio Sucre. Muchísimas gracias, Vicente y Osvaldo. Un honor estar con Radio Sucre y la muy prestigiosa radio y su radio audiencia. Un saludo muy especial desde el frío Washington. ¿Cómo está la temperatura ya, mi querido señor canciller, en Washington? Un grado centígrado, mi querido Vicente. Entonces, sí, es invierno acá en la ciudad de Washington y nieva esporádicamente. Así que estamos en enero y es un mes frío, como usted sabe, el invierno del hemisferio norte. Y a eso no estamos enseñados nosotros. La verdad es que preferiría estar donde está usted. Calientito, mi querido señor canciller. Así es, mi querido. Hemos escuchado buenas noticias de parte del presidente Lenín Moreno sobre su reunión en Washington con diferentes autoridades. ¿Qué nos puede usted ampliar sobre este tema, mi querido canciller? Bueno, yo creo que es un momento muy importante en la relación fortalecida por el liderazgo del presidente Moreno con los Estados Unidos. Yo creo que hay una gran receptividad al mandatario ecuatoriano y a la política del gobierno del Ecuador, tanto a nivel del gobierno americano como de los multilaterales. Por ello, el día lunes el presidente anunció un paquete de bonos, ayuda, en esta situación muy complicada, Vicente, porque estamos frente a una pandemia internacional. O sea, nosotros muchas veces vemos un tema de estos desde nuestra visión nacional, pero hay que reconocer que ayer llegamos a 100 millones de personas contagiadas en el mundo. Es una crisis internacional sin precedentes en la historia. Aquí ha afectado a todos los países del mundo, ha afectado a cada ser humano, que es lo más complicado del tema, porque ha puesto en riesgo la vida de nosotros y de nuestros seres queridos. No hay persona que no tenga a alguien que ha tenido la posibilidad de morir o ha muerto, lamentablemente. Es una situación que ha traído como consecuencias el poner a los mejores sistemas de salud del mundo, como los europeos y el americano, de rodillas, en donde por más tecnología y por más dinero que le han metido, el virus sigue generando nuevas variantes, nuevos retos para la humanidad. El impacto económico en el mundo ha sido devastador. En realidad, cientos de millones de empleos se han perdido por el hecho de que la economía se ha tenido que parar prácticamente. Y en ello, en medio de esta tragedia internacional, la sociedad ha sentido un impacto que ha llevado a reclusiones, a perder la escolaridad, a tener que inventar y generar nuevas variables de educación, de trabajo, de teletrabajo, que hoy en día está salvando vidas. Todo ello me lleva también a concluir que es una responsabilidad individual. O sea, cada uno de nosotros está frente a un dilema enorme, y es el comportamiento que debemos tener con la mascarilla, con el distanciamiento, con la lavada de las manos, para no contagiar a otros y no seguir este hecho perenne de una enfermedad. Ha sido un impacto colosal, que la historia recordará el año 2020 y sus secuencias del 2021 y posiblemente hasta el 2022, 2023, porque pese a todos los esfuerzos, nosotros tendremos que convivir con una nueva etapa post-COVID-19 y la posibilidad de que haya aún más enfermedades de este tipo por el calentamiento global y el deterioro del ambiente, que es el que ha traído fundamentalmente este tipo de enfermedades. Es verdaderamente, en Estados Unidos se ve el impacto en un país que ha sido líder en el mundo, en donde esto no lo han podido controlar. Y yo creo que el Ecuador ha hecho un estupendo trabajo en ello. El Ecuador ha logrado el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por la forma en que lo ha manejado.
Yo creo y confío en que nosotros podamos tener una visión nueva. Imagínense para nosotros lo que es para mí el poder decir a las autoridades americanas que las exportaciones ecuatorianas en el 2020 de productos no petroleros ha roto todos los récords nuestros de producción. Eso es un timbre de orgullo del sector empresarial, del sector trabajador del Ecuador, que ha podido exportar camarón, café, cacao, bananos, rosas y flores en dimensiones que no estaban en un término normal, como el 2019. Verdaderamente ha habido un gran esfuerzo. Pese a la pandemia, el Ecuador se ha destacado en el mundo por su resiliencia y capacidad, de su recurso humano, de su inteligencia y de ese ecuatoriano forjado en la lucha. Con el señor canciller de la República desde Washington, nos está atendiendo el doctor Luis Gallegos Chiriboga, nuestro canciller. Señor canciller, el presidente ya anunció $500 de bono para 550,000 ecuatorianos desempleados. Esos valores que consiguió el señor presidente, ¿en qué condiciones nos los entregan? ¿Son préstamos o simplemente es un apoyo a la situación que estamos viviendo? Yo creo que es un paquete de apoyo, pero que permite justamente el incentivar y el superar el tema económico, Vicente, porque son 750,000 familias que van a recibir $500, 480,000 familias que van a recibir $120 por el bono de protección familiar, 10,000 familias que perdieron sus empleos y no han podido contribuir al Seguro Social Campesino, el gobierno cubrirá 3 años, son 450,000 familias que se suman a la red de protección social. Estamos aumentando esto, mi querido Vicente, que para concluir sería 1.5 millones de familias por 4 miembros, abarcan 6 millones de personas, que es la tercera parte de la población ecuatoriana, con un monto total de apoyo adicional al que tenían de $650 millones en términos concesionales, porque estamos frente a un problema de dimensiones como las que yo hablaba, que permitirá al ecuatoriano tener esos recursos antes del mes de mayo. Por lo tanto, estamos hablando de un gran esfuerzo nacional para darle a los ecuatorianos una inmediata respuesta a las necesidades que tenemos, producto de esto que es una pandemia global. Yo creo que es un señor gran canciller, mensaje. Es un gran mensaje. $50 millones nos dice que se van. ¿Eso es reembolsable o no es reembolsable? Esto a largo plazo será reembolsable. En términos de eso, la cuenta no reembolsable que maneja la Cancillería también ha tenido un éxito, Vicente, porque en realidad, cuando yo asumí la Cancillería en julio, nos enfocamos en recuperar la cooperación internacional no reembolsable, que lamentablemente se había deteriorado por el comportamiento anterior. Nosotros ahora estamos llegando cerca de una cifra de $700 millones no reembolsables. Y esto le digo yo con mucho agradecimiento a los países, a las instituciones, porque ahí está no solamente apoyo de países, apoyo de los multilaterales, apoyo de organismos no gubernamentales, sino también de las iglesias y de otras entidades que, pese al problema que tienen en sus países, han sido generosos con el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo no agradecer a España? ¿Cómo no agradecer a Francia, a Alemania, que tienen sus propios problemas, que están cerrándose este momento su tránsito y lo demás, que nos puedan brindar cooperación al Ecuador, a Estados Unidos, a la China, a los países como Canadá, en donde hemos tenido una gran receptividad? Yo creo que el pueblo ecuatoriano debe conocer que estos 700 millones no reembolsables de cooperación que hemos conseguido en el 2020 son un testimonio a la apertura internacional que ha tenido el gobierno y a la forma que el prestigio que lo ven al Ecuador en el exterior. Yo confío en otros proyectos y estamos manejando proyectos desde $200 millones en este momento que esperamos que concluyan antes del gobierno para producir medicinas en el Ecuador, para inclusive poder producir nuestra propia vacuna con una plataforma de AstraZeneca.
Se está trabajando intensamente día a día. Al final del gobierno terminaremos con una hoja de ruta en todos los temas para que el próximo gobierno que elige el pueblo ecuatoriano pueda continuar, si así lo desea, inmerso en la solución de este problema, porque este problema no se va a ir. Lamentablemente, este es el problema que se va a quedar aquí con nosotros, Vicente. Este problema son buenas noticias. Yo creo que el viaje del presidente acá para hablar con los multilaterales, para tener reuniones con el gobierno americano, que nos permite avisorar un replanteamiento y mejora. Yo creo que los multilaterales han tenido un comportamiento extraordinario con el Ecuador que le ha permitido diferir sus deudas, deudas caras en el mercado y en otros prestamistas, a condiciones verdaderamente extraordinarias de 1.5 o 2 puntos de interés y diferidos con plazas de gracia que permitirían pagarlos dentro de la próxima década o más tarde. Verdaderamente yo creo que se ha hecho un esfuerzo nacional e internacional encomiable que será reconocido en el futuro, porque esto cimienta la economía del Ecuador y le permitirá salir de este problema en mejores condiciones. Yo he sido testigo, porque he estado con el ministro de Salud en reuniones virtuales con la Organización Mundial de la Salud, que ha felicitado al Ecuador por la conducta que el Ecuador ha tenido en el manejo de la pandemia, que resulta ser un ejemplo para todos, para otros países, y que usan los mecanismos tanto el Panamericano de la Salud como de la Organización Mundial de la Salud, la forma en que el Ecuador ha podido hacerlo. No estamos en un camino ideal, la muerte frente a nosotros nunca lo es, pero estamos haciendo todos los esfuerzos y debemos embarcar en esto todos los ecuatorianos, porque debemos afincarlos todos con solidaridad humana para salir de este tema. Desde Washington, el doctor Luis Gallegos Chiriboga, canciller del Ecuador. Washington y Ecuador continental tienen la misma hora, 8:20, mi querido señor canciller. La buena noticia: 650 millones de dólares para estos 6 millones de ecuatorianos, como usted bien lo analizaba. No hay que pagar, no es una deuda. Es una deuda a largo plazo de los multilaterales. Lo que yo les decía es que adicional a esa deuda, adicional a estos 650 millones de dólares, la Cancillería en el año 2020 gestionó cerca de 700 millones de dólares de no reembolsables para el sistema médico, para el sistema de producción. Entonces, usted ve cifras importantes de la gestión que se ha logrado. Yo le decía que en realidad a la Cancillería no le compete la parte que corresponde a endeudamiento externo, que es una facultad legal del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha hecho un extraordinario trabajo. Yo tengo la mejor apreciación humana y profesional del ministro Mauricio Pozo y de Richard Martínez antes, que han hecho un trabajo en unas circunstancias muy, muy difíciles en el mundo. Así es. Esto, imagínense lo que es que nosotros deseamos uno de los países en términos de haber salido de esto con buenas condiciones, cuando muchísimos otros países no lo han podido hacer. No, y no lo han podido hacer porque los mecanismos no han fluido a favor y ven en el Ecuador un ejemplo. Yo creo que también hay que resaltar el hecho del momento histórico que estamos viviendo. El Ecuador va a tener elecciones en los próximos días. El proceso democrático del Ecuador elegirá a nuevos mandatarios del país que se van a enfrentar con estos problemas. Yo creo que el gobierno le dejará una estructura económica que escogerán si continúan o no, pero yo creo que deben saber las realidades que imperan en el mundo, en donde las situaciones no son tan fáciles. Doctor Gallegos, 825. Mire, sobre todos estos temas, y nos sigue inquietando la pregunta, 650 millones, si es un préstamo, sí, ¿en qué tiempo se va a pagar? ¿Qué tiempo gracia hay? ¿Qué interés existe? ¿Quién es el que presta esa plata? ¿El Banco Mundial, la CAF? ¿Quién, mi querido doctor? Exactamente, el Banco Mundial, CAF, BID, en condiciones de pandemia, en condiciones de a largo plazo con intereses bajísimos para ayudarnos en la pandemia.
Y dentro de eso, Vicente, yo no tengo el detalle exacto del asunto, que lo tiene el Ministerio de Finanzas. Lo que sí tengo yo es el impacto que va a tener para beneficio de 6 millones de ecuatorianos. Imagínense lo que es poder decirle a usted y compartir con usted y su radioaudiencia que la tercera parte de la población ecuatoriana será beneficiada, especialmente aquellos que son los más vulnerables. Históricamente es un gran logro. En estos momentos en donde el mundo se debate justamente en una pandemia en donde verdaderamente la economía americana, la economía de Estados Unidos que ha encontrado el señor Biden, está buscando un paquete de medidas en el Congreso para justamente reiniciar la economía americana que ha perdido millones de empleos. Nosotros creo que es un ejemplo el Ecuador en el manejo de esta situación. Yo soy optimista, yo soy muy optimista del futuro del Ecuador, dadas las circunstancias internacionales que vivimos. Yo creo que vamos a encontrar nuevos mercados para nuestros productos. Eso también se conversó aquí, la renovación del SGP para permitir que los productos ecuatorianos ingresen acá sin pagar aranceles. Lamentablemente el Congreso de los Estados Unidos, como usted conoce, que es de conocimiento público, en este momento está abocado a otros temas y no ha podido renovar el sistema de preferencias que nos han ofrecido, al señor presidente le ofrecieron que para finales de febrero o principios de marzo habría la renovación del sistema de preferencias con reembolso a los importadores americanos que han tenido que pagar los aranceles. Por lo tanto, nosotros para el mes de marzo tendremos ya el sistema de preferencias que beneficia a los exportadores ecuatorianos y que en este momento no fue aprobado por el Congreso americano. También tenemos la fase 1 del Tratado de Comercio. Solamente para terminar, la fase 1 del Tratado de Comercio que firmó el Ecuador y que será un elemento importante para buscar ya definitivamente que no dependamos de este tipo de preferencias unilaterales de los Estados Unidos que nos conceden y cada 2 años hay que renovarlas. Yo preferiría que así como tiene Chile, Perú, Colombia, todos los países centroamericanos, Costa Rica y República Dominicana, tratados de comercio que nos permitan tener certeza en la exportación de nuestros productos. Señor Canciller, desde Washington, el doctor Luis Gallegos, Canciller del Ecuador. Señor Canciller, para finalizar y en honor al tiempo, brevemente, 8:28, 2 temas. El primero, ¿qué opinión le merece a usted la movilización de tropas peruanas en las fronteras nuestras para evitar el paso de migrantes ilegales, generalmente venezolanos? Y hablando de venezolanos, ¿cómo está actualmente el ingreso de venezolanos a nuestro país? Esas 2 preguntas para finalizar, doctor, por favor. Mire, es un problema extremadamente de gran preocupación. El señor ministro de Defensa ha sido del tema. Yo he conversado con el ministro de Defensa el día de ayer. También el equipo mío está trabajando tanto con Perú como Colombia porque es una crisis humanitaria global. Si algo prueba esto, mi querido Vicente, es que 5,5 millones de venezolanos han abandonado el país por la pobreza extrema que ha llegado a Venezuela. Por la forma en que el gobierno de Venezuela ha provocado un desastre económico siendo el país más rico de las Américas. Los desaciertos del gobierno han permitido que nosotros, que estamos viendo en nuestras calles, en cada esquina, a personas que han tenido que salir de su país a pedir como pordioseros que nosotros los mantengamos y les demos trabajo. Ese es un ejemplo que no podemos olvidar en estas circunstancias. Lamentable la situación que estamos viviendo con los hermanos venezolanos, más aún cuando tenemos problemas de este tipo que usted acaba de mencionar, que decenas de miles están en la frontera tratando de ingresar al Perú. Y por lo tanto son problemas que tendremos que manejar conjuntamente con el Perú, conjuntamente con Colombia para buscar una solución regional. Porque estos son 5,5 millones de personas. Nunca ha habido un desastre humanitario de estas proporciones en las Américas. Sí, cierto es que hemos tenido migración entre nosotros, pero no en las dimensiones actuales.
Estas son nuevas corrientes y esto implica un problema serio para países, tanto como el Ecuador, como Perú, Chile y los demás, que tienen ya un problema de desempleo interno debido al COVID-19, debido al problema mundial económico. Nosotros tenemos que encontrar soluciones definitivas y esperamos que este problema sea no solamente que es un problema humano, sino que es un problema práctico. Tenemos que encontrar solución de empleo para los ecuatorianos y también para este grupo humano que se ha visto forzado a salir. A mí me da mucha pena porque en mi familia me comentaron el día de ayer y me dijeron, ¿qué es lo que ocurriría si nosotros estamos en esa situación? Hay que mirarnos al espejo y ser solidarios, como siempre ha sido el pueblo ecuatoriano, y buscar soluciones. Pero la verdad es que estamos en una situación crítica en la región por un número insuperable de personas que abandonó su país por la caída económica de Venezuela. Siendo como usted conoce, mi querido Vicente, uno de los países más ricos del mundo. Así es una gran verdad. Señor Canciller, sinceramente agradeciéndole inmensamente nos haya atendido. Oiga, antes de que se retire, ¿cuántos años de edad tiene usted, mi querido señor Canciller? Yo tengo, mi querido Vicente, 74 años de edad. 74. Acabo de cumplirlos. Yo tuve el honor de jubilarme al cumplir los 70 y pasar a trabajar en otras instancias internacionales, porque yo estaba trabajando con Naciones Unidas cuando el señor presidente me pidió reincorporarme al servicio exterior primero, ser embajador en Ginebra y luego en Nueva York ante las Naciones Unidas. La mayor parte de mi carrera he pasado entre la Embajada de Naciones Unidas, la Embajada en Estados Unidos, y en este momento me pidió, en una etapa de las más difíciles de la historia del Ecuador y del mundo, asumir la Cancillería, y como ecuatoriano que tengo por convicción el servir a mi país, le acepté este enorme reto, que es trabajar en las condiciones más adversas que ha tenido el país en la historia reciente y que ha tenido el mundo en la historia contemporánea. Felicitaciones, mi querido señor Canciller, lúcido, bien puesto, 74 años, bien conservado, mi querido, pero nega alcohol. Aquí hay que agradecerle a mi mujer y a mi familia, muchas gracias. Ok, señor Canciller, muchas gracias, su ánimo muchas también es importantísimo, eso es lo que ayuda, muchas gracias. Desde Washington. Un abrazo grande, Vicente, que Dios le cuide a usted y a su familia y a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, señor Canciller.